Reciban un cordial saludo, queridos estudiantes de ciclo 2. Para esta oportunidad o esta semana trabajaremos lo correspondiente al área de ciencias naturales. Recuerden que ya estamos trabajando la fase 2 para que ustedes también puedan revisarlo en su material de trabajo. Para esta semana, pues debemos, o es importante que tengamos en cuenta, como siempre, el contexto general y la problemática que se maneja, obviamente, en cada una de las áreas y antes de iniciar las actividades. Por lo cual, pues invito a cada uno de ustedes para que con detenimiento puedan leer este contexto y esta problemática general y obviamente podamos empezar con el desarrollo de las actividades. Sin embargo, es importante que ustedes tengan en cuenta qué es lo que vamos a trabajar para esta fase 2 y qué es lo que ustedes deben aprender. Por eso, el derecho básico de aprendizaje nos dice que en esta oportunidad ustedes deben comprender la clasificación de los organismos en los diferentes grupos taxonómicos. Esto de acuerdo con el tipo de células que poseen y que a su vez esto se constituye en una diversidad, pero al mismo tiempo existen unas relaciones entre ellas, ¿vale? ¿Cuál va a ser la evidencia de aprendizaje que ustedes van a tener que entregar? Obviamente describiendo las características de los seres vivos de acuerdo a su clasificación en los 5 reinos de la naturaleza, que ya obviamente los vamos a ver más adelante. Y lo que ustedes obviamente, o la competencia que vamos a desarrollar al finalizar esta fase 2 de ciencias naturales, son algunos conceptos básicos de la naturaleza relacionados con lo que son los ecosistemas y la clasificación, obviamente, de nuestros reinos de la naturaleza. Por eso entonces quiero invitarlos a que revisemos este mapa conceptual donde de manera muy general están descritos los temas. Si ustedes se dan cuenta, nos dice aquí clasificación de los organismos, que es el tema central, pero esa clasificación de los organismos se da en dos tipos, en lo que son los reinos y los tipos de ecosistemas. Reinos de la naturaleza, entendiéndose que son el mónera, el protista, el fungi o también llamado hongo, el vegetal y el animal, perdón, que son los más conocidos. A partir de eso, entonces, nosotros decimos que estos reinos van a estar en unos ecosistemas y que esos ecosistemas pueden ser terrestres, pueden ser acuáticos, entre los principales. Obviamente que tenemos los aéreos también, ¿cierto? Pero estos podríamos decir que son los dos ecosistemas principales. Con base en eso, entonces, vamos a empezar a revisar de manera muy general cuáles son esos reinos de la naturaleza. Vamos a iniciar con este reino monera, ¿sí? En este reino monera pertenecen todos esos organismos muy pequeños, demasiado pequeños, que nosotros no los vamos a poder ver a simple vista, pero que obviamente si nosotros utilizamos un microscopio o un dispositivo especializado, lo vamos a poder ver. Pero este reino monera está compuesto por una sola célula. Recordemos, reino monera, una sola célula. Y dentro de este reino monera, nosotros podemos encontrar las famosas bacterias. ¿Sí? Esas bacterias, esos microorganismos tan pequeños que, como les decía, no los podemos ver a simple vista, pero sabemos que existen. Un segundo reino es el reino protista. Ese reino protista también son microorganismos, es decir, muy chiquitos, pero la diferencia con este reino monera es que los pertenecientes al reino protista van a tener un movimiento. Si ustedes se dan cuenta, aquí en la imagen tenemos un paramecio. El paramecio pertenece al reino protista. Y si ustedes miran, tiene aquí como unas vellosidades. Esas vellosidades se llaman cilios y que a su vez estos cilios le van a permitir moverse y desplazarse de manera más rápida. ¿Listo? Entonces recordemos, reino monera, bacterias, y en el reino protista están los paramecios, que no los podemos ver a simple vista, sino que necesitamos de un dispositivo especializado para poderlo hacer. ¿Vale? Vamos con el siguiente reino. El reino fungi, o también conocido como el reino hongo, ¿sí? Esos son todos los hongos que nosotros podemos encontrarnos, así sea en el suelo o también generalmente en los bosques.
pero debemos tener en cuenta que no todos son comestibles. Algunos hongos pueden llegar a ser tóxicos. ¿Listo? Continuemos entonces aquí, bueno, lo del reino Monera ya lo mirábamos, que son pues microorganismos muy chiquitos. El reino protista pues también ya lo expliqué. El reino fungi pues decíamos que está en la parte de los hongos, pero hay algo importante que debemos tener en cuenta. Este reino fungi se hizo o se diseñó o se creó aparte del reino vegetal porque estos honguitos no pueden fabricar su propio alimento. Recordemos que los vegetales fabrican su propio alimento, pero estos honguitos, como no lo pueden hacer, fueron clasificados en un reino totalmente aparte. ¿Listo? Entonces, recordemos, reino Monera, reino Protisto y reino Fungi hasta el momento. El reino vegetal, pues, es uno de los más conocidos porque sabemos que en este reino, pues, están todas las plantas, ¿cierto? En donde estas plantas obviamente van a fabricar su propio alimento. Y al fabricar su propio alimento, realizan el famoso proceso llamado fotosíntesis. Y a partir de eso tenemos lo que son las plantas sin flores, en las cuales no se van a producir semilla, por ejemplo, los helechos. Y las plantas con flores, en las cuales pues estas van a producir algunas semillas o algunos frutos, ¿cierto? Entonces, no nos olvidemos que dentro de este reino vegetal tenemos las plantas sin flores y las plantas con flores. Y finalmente tenemos este reino animal. Como lo dice, pues dentro de ese reino animal están todos los grupos de animales, pero también se dividen en dos grupos. Los invertebrados, que son todos aquellos que carecen de columna vertebral y carecen también de esqueleto, ¿sí? Entre estos, pues está lo que son los insectos, está lo que son los arácnidos o las arañas, están los crustáceos, y también tenemos los vertebrados, los cuales sí tienen columna vertebral, es decir, sí tienen su estructura ósea o de huesos, como cuáles, las aves, los anfibios, los reptiles, los mamíferos, incluido lo que es el hombre. Entonces no nos olvidemos que tenemos 5 reinos: reino Monera, reino protista, reino hongo o reino fungi, que es lo mismo, el reino vegetal y el reino animal. Pero también hay algo que debemos tener en cuenta. En la naturaleza nosotros tenemos los famosos factores bióticos y factores abióticos. Cuando hablamos de bio, o siempre que ustedes escuchen esta palabrita bio, significa vida. Es decir, que si yo estoy hablando de factores bióticos, haré relación a todos esos organismos que comprenden el ecosistema, ¿sí? Que tienen vida, que se basan en una forma de alimentación, de crecimiento constante, como los animales, las plantas, las personas. Pero cuando yo hablo de factores abióticos, estoy haciendo relación a todos esos organismos que están en un ecosistema que dependen de unas condiciones ambientales, ¿sí? Dentro de estos principales factores abióticos, pues tenemos lo que es la luz solar, la altitud, el suelo y el agua, ¿sí? Entonces, para que tengamos en cuenta las dos diferencias que hay entre factores bióticos y factores abióticos. ¿Listo? Que obviamente estos dos factores están dentro del ecosistema y que unos también van a depender de otros. Aquí pues hay como una explicación más clara: factores bióticos con vida y factores abióticos obviamente sin vida. Pero al decir sin vida no quiere decir que ellos no realicen nada, van a tener incidencia o van a influir en el ecosistema. Con base en eso entonces, bueno, la parte de ecosistemas lo trabajaremos más adelante, pero con base en eso vamos a revisar cuáles son las actividades que tenemos en relación a los reinos de la naturaleza y en relación a los factores bióticos y abióticos. Como primera actividad entonces, teniendo en cuenta la explicación, lo que ustedes van a hacer es relacionar los conceptos que tenemos en estos cuadritos con el listado que nos da aquí. Es decir, que yo en el paréntesis voy a colocar la letra que corresponde según el concepto. ¿Listo? Es decir, nos dice, son algas y los protozoos. Entonces, en este caso,
Yo voy a buscar cuál es la que más se adapta y voy a escribir la letrica dentro del paréntesis. En la segunda actividad nos pide que completemos el mapa conceptual, pero para completar este mapa conceptual nos da aquí las palabras que debe ir en cada una de los cuadritos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes vayan revisando el término y lo vayan escribiendo donde corresponda. ¿Listo? En la tercera actividad nos dice, clasifico las siguientes características de los vertebrados y los invertebrados según corresponda. ¿Listo? Entonces aquí, ¿qué vamos a hacer? Ustedes van a clasificar las características. Si me dicen, son los más abundantes en el planeta Tierra. Entonces yo voy a tener que unir con una línea si son los vertebrados o si son los invertebrados. No tienen esqueleto interno, igualmente, si son vertebrados o si son invertebrados. Cada uno de estos conceptos los vamos a unir con una línea dependiendo las características de los animales, vertebrados o invertebrados. En esta cuarta actividad nos pide que identifiquemos los animales vertebrados y los animales invertebrados. Entonces miremos que aquí nos da unos ejemplos, el oso, las aves, los peces, los reptiles, los anfibios, los artrópodos, gusanos, moluscos, los celentéreos, los políferos y los equinodermos. Entonces, ¿qué pasa? Con base en estas imágenes, ustedes aquí van a marcar con una X si el oso es vertebrado o invertebrado. Si los artrópodos son vertebrados o invertebrados. Si los peces, vertebrados o invertebrados. ¿Listo? Entonces vamos a hacer la clasificación de estos animalitos según corresponda. ¿Vale? Y finalmente, o esta va a ser la última actividad que vamos a realizar porque las siguientes actividades ya corresponden al siguiente tema que obviamente debemos explicar más adelante. Por lo pronto nos vamos a dedicar a realizar estas 4 actividades de acuerdo a la explicación dada, ¿vale? Igual, si tienen dudas, inquietudes o de pronto no entienden las actividades, recuerden que los tutores estamos muy prestos para poderlas resolver y obviamente poderlos apoyar en el desarrollo de sus actividades. Entonces, esto es lo que corresponde a esta semana de Ciencias Naturales. Espero que la explicación haya sido clara, de lo contrario estamos muy prestos a recibir todas esas observaciones o inquietudes que ustedes tengan a través de sus tutores. Les envío un fuerte abrazo y espero que tengan un muy buen resto de día.